Página 1. El Redentor Socioeconómico, por TVIUGAI, 2026. Capítulo 1. Es mejor ser libre y pobre, que seguro y sumiso. Siempre habrá gente que defiende a un sistema que humilla a los que no saben cómo defenderse. Interlocutor. Vamos a comentar las ideas que apoyan al capitalismo como las mías. No he vivido el socialismo, ni el comunismo y en realidad, no sé diferenciarlos. Pero lo que dicen en videos de YouTube, el socialismo es represión, es autoritarismo, la gente no es libre para decidir cómo vivir, como empresarios o empleados, como obreros o como excelentes profesionistas. Yo sé que hay gente que supone que el capitalismo es el mejor sistema. Pero nada dicen cuando un país capitalista oprime a otro, le bloquea, le sacude la escalera, lo pone contra las cuerdas. Luego dicen que el capitalismo libera a la sociedad, que el capitalismo es un redentor. Hasta me dan ganas de decir que todas esas ideas son la evidencia de la farsa del capitalismo como redentor. ¿Cómo puede ser redentor quien llega a una región lanzando bombas desde 2000 millas de distancia, que impone gobiernos y con la complicidad, se apodera de la energía de los pueblos sometidos? Pero como digo, no sé cómo se vive en un país socialista, solo en este país arrodillado ante el capitalismo, y solo puedo ver cuán lleno de miseria está mi pueblo. Respuesta de UGAI. Es evidente tu desorden y congruencia, como te contradices sin perdón de Dios. Admites no conocer ni diferenciar socialismo y comunismo, pero te atreves a pontificar sobre ellos basándose en videos de YouTube o lo que dicen los ignorantes YouTubers. Esa ignorancia confesada ya invalida cualquier pretensión de autoridad. Lo interesante es que, pese a su defensa inicial del capitalismo, terminas reconociendo su farsa: países sometidos, bloqueos, bombas lanzadas desde miles de millas, gobiernos impuestos y pueblos saqueados. Esa descripción no es un error, es la radiografía del capitalismo real, no del mito redentor. La conclusión es clara: el capitalismo no libera, somete, no redime, explota. Es un sistema que maquilla su violencia con discursos de libertad. Y así como tú, hay gente embrutecida que habla con la pompa de una revelación. Dice que el capitalismo es la solución para los males de la humanidad. Asumen que el mercado es el benefactor universal, que la burguesía es como la heroína civilizadora. Es casi un sermón religioso, solo que en vez de santos y milagros tenemos fábricas, jabón y papel higiénico. Interlocutor. ¿Te acuerdas lo que hizo mucha gente cuando se desató la crisis sanitaria? La gente se desquició y entró a las tiendas Costco de Tijuana y compraron toneladas de papel higiénico. ¿Por qué la gente se comportó así? Eso es lo que le encanta al rico industrial, que la gente compre porquerías como si fuera pan caliente de cualquier abarrote de un pobre ejido mexicano. Respuesta de UGAI. La estampida hacia Costco en Tijuana durante la crisis sanitaria fue un espectáculo de miedo colectivo disfrazado de racionalidad. Parecía película de Hollywood, esas de zombies, de virus, de colapsos sanitarios. La gente no compraba papel higiénico porque lo necesitara en proporciones absurdas, sino porque el rumor de escasez activó un instinto primitivo: si otros acaparan, yo también. El papel se convirtió en símbolo de control en medio del caos, un objeto banal elevado a talismán contra la incertidumbre. Fue un ritual moderno de supervivencia, más psicológico que práctico. En realidad, no era higiene lo que buscaban, sino la ilusión de seguridad frente a un mundo que se desmoronaba. Es posible que tú seas de los que ingenuamente creen que basta con enumerar inventos triviales para demostrar que el capitalismo es la fuente de toda dignidad humana. Como si la poseta fuese la prueba irrefutable de la superioridad moral del lucro. ¿No es encantador? La historia reducida a un catálogo de objetos de baño. Incluso, el champú para ti es algo magnífico y el papel higiénico un tremendo avance de la humanidad, gracias al capitalismo que tanto defiendes. Y a todo eso, veo que eres un empleado más, no eres empresario y estás alegando que este sistema explotador y depredador es lo máximo. Interlocutor. Pero señor, ¿acaso usted no está enterado de la manera tan penosa en que viven las personas en esos lugares donde no hay libertad comercial y de emprendimiento? Cuando el Estado toma el control, viene la corrupción, porque el Estado no es un empresario, es un tirano que exprime la vida de la gente a través de la imposición y de la negación de la búsqueda de la riqueza personal. ¿De qué sirve esforzarse tanto si el sistema comunista no nos va a dejar ser mejores, y nuestro esfuerzo o resultado se va a repartir entre gente inepta? Eso es el comunismo,
Nefasto para la sociedad humana libre y demócrata. Respuesta de UGAI. Las barbaridades que dices son parte de un panfleto disfrazado de argumento, una caricatura que pretende pasar por reflexión seria. Su tono apocalíptico sobre el comunismo es tan simplón que parece sacado de un manual de propaganda de los años 50. La idea de que el Estado no es empresario, es tirano es una generalización grotesca, como si toda forma de intervención estatal fuese automáticamente corrupción y opresión. El autor reduce la complejidad de los sistemas económicos a un binario infantil: mercado es libertad, Estado es tiranía. Esa simplificación es intelectualmente perezosa y moralmente tramposa. Además, tu declaración sesgada es un desprecio hacia gente inepta, como si la desigualdad fuese culpa de los pobres por no estar a la altura del emprendedor iluminado. Es un discurso que confunde meritocracia con arrogancia, y libertad con licencia para acumular sin límites. La crítica al comunismo se convierte en excusa para glorificar un capitalismo idealizado, ignorando sus crisis, desigualdades y violencias. En vez de análisis, tenemos un sermón dogmático que busca asustar al lector con fantasmas ideológicos. En suma, es un alegato vacío, fofo, más cercano a un exabrupto visceral que a un argumento serio, pura retórica de barricada disfrazada de defensa de la democracia. Veo tu ingenuidad tan grotesca que uno no sabe si reír o llorar. ¿Has vivido en algún lugar donde existe el socialismo o comunismo? Lo que dicen los capitalistas, tus amos imperialistas, es lo que bulle en tu cabeza. El capitalismo no se presenta donde está dominando como un sistema histórico lleno de contradicciones, explotación y violencia, sino como una hada madrina que nos regaló ropa interior limpia, pan de barra y galletas glaseadas. Es la infantilización de la historia. Antes todo era oscuridad, luego apareció el mercado y boila. La humanidad se bañó, pudo traer más perfumado su trasero. Es en serio, parece que estás convencido igual que muchos pseudo-burgueses, de que la pobreza desapareció gracias a la magia de la división del trabajo, como si las fábricas de Manchester hubiesen sido templos de compasión y no infiernos de explotación infantil. Hasta en los cuentos infantiles tenemos un enemigo imaginario, pero respecto al capitalismo tenemos al caudillo, el socialismo, la redistribución. Todo se reduce a un cuento moral. Los malos son los demagogos que prometen igualdad, los buenos son los emprendedores que producen riqueza. El que emprende es un mago lleno de amor. Es un relato tan simplón que podría servir de guión para una caricatura de Disney, si no fuera porque Disney está prohibido en tu encargo. El socialismo aparece como una especie de peste metafísica, un opio de los pueblos que solo trae muerte y destrucción. El capitalismo, en cambio, es presentado como un orden natural, casi biológico, que fluye espontáneamente de la esencia humana. Interlocutor. Señor UGAI, usted no quiere ver la bondad del libre comercio, la emancipación de las naciones y la oportunidad que tienen todos de llegar a ser lo mejor que pueden ser y recibir la justa retribución a sus esfuerzos. En el socialismo, a todos los meten en la misma categoría, y si solo hay huevos con frijoles para desayunar, ni modo, hay que soportar esa tiranía. ¿Cómo puede la gente ser feliz cuando le están adoctrinando para ser colocada en el mismo nivel, entre el ignorante y el sabio, el que trabaja duro y el haragán? Lo hermoso del capitalismo es que usted puede dejar de ser pobre si se esfuerza, pero en el socialismo, prácticamente todos son pobres y no pueden rebelarse ante ese deprimente destino. Respuesta de UGAI. Estás desatado, porque lo que dices tan alegremente es un monumento a la ingenuidad disfrazada de certeza. Esa exaltación del libre comercio, como si fuera una especie de poción mágica que emancipa naciones, es tan ridícula que provoca carcajadas. ¿De verdad creen que el capitalismo es un parque de diversiones donde cualquiera puede ser lo mejor que puede ser con solo esforzarse? Es el mismo cuento de hadas que repiten los gurús motivacionales. Trabaja duro y serás rico. Trata de ser feliz para que dejes de estar triste. ¿Qué payasada es esa? Mientras tanto, la realidad muestra que millones trabajan como bestias y siguen pobres, porque el sistema necesita su sudor barato para sostener la opulencia de unos pocos. Si el capitalismo fuese tan bueno, no habría tan miseria en los países tales, y claro, solo algunos podrán ser de primer nivel, porque están armados, porque pueden demoler a quien sea con su poder militar y económico, porque el ejército no es algo gratuito. No les paguen a los soldados y veremos si son tan patriotas. Ahora,
Hablas de la caricatura del socialismo como desayuno eterno de huevos con frijoles y es una forma de pensar tan grotesca que parece escrita por un comediante mediocre. Reducir un debate histórico y económico a un menú de cantina es la prueba de que aquí no hay argumento, solo propaganda barata. Te burlas de la igualdad como si fuera una cárcel, pero nunca mencionas que el capitalismo también uniforma. Todos reducidos a consumidores, todos esclavos de la deuda, todos medidos por su capacidad de comprar, todos son meras fichas económicas. Lo hermoso del capitalismo, según este sermón que estás vociferando, es que puedes dejar de ser pobre si te esfuerzas. ¡Qué ternura! Como si la pobreza fuera un defecto moral y no una estructura impuesta. Es el cinismo del privilegiado que confunde su suerte con mérito. En suma, este texto no es defensa del capitalismo, sino un chiste involuntario, un panfleto que se cree filosofía, un berrinche disfrazado de argumento, un canto ridículo a la desigualdad presentado como libertad. Interlocutor. El capitalismo, como el mejor sistema que es, se ha desarrollado de manera lógica y natural, es hacia donde tienden los grupos humanos. Es cierto que ha habido guerras y conflictos, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Respuesta de UGAI. Lo que nunca mencionas es que el capitalismo también se impuso con sangre, colonización y esclavitud. Los invasores españoles en 1500 no llegaron con la intención de mejorar a los pueblos nativos de América. Las poblaciones africanas no fueran purgadas con la intención de llevarlos a un paseo a Disneylandia. Eso era el germen del capitalismo, la esclavitud, la servidumbre. ¿Acaso no es histórico que las rutas comerciales que tanto celebra el capitalismo temprano estaban llenas de barcos negreros? Que la burguesía que sacó a las universidades del oscurantismo también financió guerras coloniales y acumuló riqueza sobre la miseria de millones. Esa parte de la historia, claro, no cabe en el cuento de hadas. El capitalismo se pinta como un benefactor universal, cuando en realidad es un sistema que necesita producir desigualdad para funcionar. La riqueza de unos se sostiene en la precariedad de otros. Pero eso es demasiado incómodo para el sermón. Si en una nación sus ciudadanos viven bien, es porque en alguna parte del mundo, millones de personas están siendo explotadas y sometidas a punta de bayoneta. El buen vivir de un amo no se consigue con besos y abrazos. Lo que hace siglos era pobreza, según como lo medimos ahora, era una vida normal. Con esa falsa apreciación, podríamos decir que en siglo XIX el 90% de los seres humanos vivía en pobreza extrema, y hoy solo el 10%. Milagro del capitalismo. Pero esas cifras son tan manipulables como un discurso de campaña. ¿Qué significa pobreza extrema? ¿Qué criterios se usan? ¿Qué pasa con las desigualdades internas, con la concentración obscena de riqueza en manos de unos pocos? No te haces esas preguntas porque arruinarían tu narrativa por la defensa del capitalismo, de la tiranía económica. Prefieres la simplificación. Antes todos eran miserables, ahora casi todos son felices gracias al mercado. Es la estadística convertida en catecismo. Me burlo de esta obsesión con los números como si fueran verdades absolutas. La vida humana no se mide en porcentajes de pobreza, sino en la experiencia concreta de millones que siguen atrapados en sistemas de explotación, migración forzada, guerras por recursos y precariedad laboral. Pero claro, eso no cabe en el PowerPoint del capitalismo redentor. Ahora, hablemos de la libertad. Interlocutor. Pues aquí, con el tema de la libertad, es donde el capitalismo le da un golpe al socialismo. En América, en Estados Unidos, somos libres. Podemos elegir ser pobres o ricos, ser empleados o empresarios. Solo es cuestión de que uno busque la fórmula y será parte del grupo selecto de los que usan su poder mental para ser mejores y no terminar siendo gente marginada. Yo sé que por cada rico hay cientos de miles de pobres, pero eso es inevitable en un sistema que premia el esfuerzo y la disciplina personal. En el comunismo o socialismo, la gente carece de esa oportunidad, incluso, la gente se ve obligada a usar el mismo tipo de ropa para que todos se vean iguales. Eso es inhumano. Respuesta de UGAI. De veras que estás provocando por gusto. Ni siquiera estás convencido de tus ideas tan cómicas, pero lo que dices, en el tono que sea, es un himno al capitalismo que parece redactado en una servilleta durante una cena de negocios VIP. La frase en Estados Unidos somos libres, podemos elegir ser pobres o ricos, es tan absurda que merece un monumento al sarcasmo. Ya.
¿Quién en su sano juicio cree que la pobreza es una elección voluntaria, como escoger entre café o té? Según este evangelio del libre comercio, basta con buscar la fórmula SAS. Uno se convierte en millonario. ¡Qué ternura! La pobreza como hobby, la riqueza como receta de cocina. Y mira, reconoces que por cada rico hay cientos de miles de pobres, pero lo llamas algo inevitable. Es decir, la desigualdad no es un problema, sino un requisito del sistema. El capitalismo se pinta como un concurso de disciplina personal, cuando en realidad es una maquinaria que necesita producir marginados para que unos pocos puedan presumir de éxito. La caricatura que muestras del socialismo es aún más ridícula, todos vestidos igual, como si la política económica se redujera a uniformes escolares. Es un argumento tan infantil que parece sacado de un cómic barato. Lo inhumano no es usar la misma ropa, sino vivir en un sistema que normaliza la miseria como destino natural. En suma, este texto es un panfleto risible, un sermón vacío que confunde propaganda con filosofía. Es la burla involuntaria de alguien que cree que la libertad consiste en poder elegir entre ser explotado o explotar. Un chiste cruel disfrazado de argumento serio. De manera reticente, algunos insisten en que sin libertad y propiedad no hay progreso posible. Libertad entendida, por supuesto, como libertad de mercado, libertad de acumular, libertad de explotar y pisar al que se deje. Es la libertad del zorro en el gallinero. Es una burla decir que la redistribución se presenta como si fuera un crimen, pero nunca te preguntas por qué la riqueza se concentra en tan pocas manos. La libertad que defiendes es la libertad de unos pocos para decidir el destino de todos. Es la libertad de los bancos, de las corporaciones, de los dueños de la tierra. Para el resto, la libertad se reduce a elegir entre sobrevivir o morir. La ironía es que tu discurso se presenta como defensa de la democracia, cuando en realidad es su negación. Porque la democracia implica limitar el poder de los ricos, regular los mercados, redistribuir recursos. Pero prefieres la caricatura diciendo que todo intento de regulación es totalitarismo, todo subsidio es populismo, toda redistribución es robo. Es un dogma tan rígido que convierte cualquier política social en pecado mortal. Y así, la libertad se transforma en un fetiche vacío, un eslogan que oculta la servidumbre real. Si el Estado pone freno al abusivo, que se escuda tras una pandilla de fascinerosos, dices que el Estado está siendo un fascista, un tirano que mantiene en atraso al desarrollo y a la riqueza del emprendedor. Interlocutor. Sin libertad de comercio, el Estado viene a ser como un tirano abusivo. El libre comercio es lo que motiva a los grupos humanos para explotar rumbo a cosas mejores. Debe hacer competencia sana. Respuesta de UGAI. Lo que dices con tanta pasión es un ejemplo perfecto de cómo la retórica simplona puede disfrazarse de defensa de la libertad. La frase sin libertad de comercio, el Estado es un tirano, suena como un eslogan barato de campaña, más que como un argumento serio. Es la reducción infantil de toda la complejidad política y económica a un binario de caricatura. Libre comercio es progreso, la intervención del Estado es abuso. La idea de que el libre comercio motiva a los grupos humanos para explotar rumbo a cosas mejores es casi poética en su ridiculez. Explora. Exploita. ¿Rumbo a cosas mejores? Parece un anuncio de detergente, no un análisis económico. La competencia sana que se invoca es otro mito. En la práctica, el capitalismo produce monopolios, desigualdades obscenas y mercados amañados. Llamar a eso sano es como llamar a la peste bubónica un resfriado simpático. ¿Acaso no puedes observar que en tu nación hay monopolios y esos están aprobados por la corrupción política? Te aferras a la ilusión de que el comercio es una fuerza moral, un motor de emancipación. Pero lo que omites es que el libre comercio también ha sido el disfraz de colonizaciones, saqueos y explotación laboral. La libertad que se celebra es la libertad de unos pocos para acumular, mientras la mayoría se queda con las migajas. En suma, tus ideas no son la defensa de la libertad, sino un panfleto ingenuo que confunde propaganda con pensamiento. Es un chiste involuntario, un canto vacío a la competencia sana que en realidad es la jungla disfrazada de civilización. ¿Por qué proclamas que el mercado es el gran benefactor del ser humano? El mercado nos dio agua potable, jabón, galletas, Coca-Cola y papel higiénico. Es casi una liturgia religiosa. Alabado sea el mercado, que nos salvó de la suciedad medieval.
El mercado aparece como un dios invisible que distribuye dones a la humanidad. No hay mención de luchas sociales, de movimientos obreros, de conquistas políticas que obligaron a los empresarios a mejorar condiciones. Todo se reduce a la benevolencia espontánea del mercado. Es la teología del capitalismo. El mercado proveerá. Quiero reírme con desprecio de esta idolatría. Porque el mercado no es un dios, es un mecanismo de intercambio que refleja las relaciones de poder. No distribuye dones, distribuye privilegios. No genera progreso por sí mismo, sino que se sostiene en estructuras políticas, militares y culturales que lo protegen, en tremenda contaminación indiscriminada. Creer que el mercado es un benefactor es tan ridículo como creer que la gravedad es una madre compasiva. Es confundir un mecanismo con una moral. La gente simple alega que, viendo hacia atrás, siglos atrás, todo era pobreza y oscuridad, vida miserable y expuesta a enfermedades y plagas, hambrunas, luego vino la burguesía, la innovación, el mercado, y desde entonces todo ha sido progreso. Es la típica falacia ilustrada, la historia como ascenso continuo hacia la luz. Pero la realidad es mucho más caótica. El capitalismo ha producido avances técnicos, sí, pero también crisis recurrentes espantosas, guerras mundiales, masacres, devastación ecológica. El mismo sistema que nos dio jabón y chicle para masticar, nos dio bombas atómicas. El mismo mercado que distribuyó ropa interior también destruye ecosistemas enteros. El progreso no es lineal ni universal, es contradictorio y desigual. Pero esa complejidad arruina el cuento, así que se la omite. Podemos decir en defensa de los pobres que, si trabajan y estudian con ahínco, pueden ser mejores empleados, y sus logros son la celebración del esfuerzo productivo, y su afán seria en el rechazo al populismo donde a los flojos, al haragán se le alimenta, se le premia. Fíjate que decir estas cosas es un discurso cínico que justifica la desigualdad y ridiculiza cualquier intento de justicia social. Tendemos a burlarnos de quienes piden salarios dignos, tarifas congeladas, beneficios laborales. Y decimos que los que exigen tales cosas son como niños caprichosos que no entienden la economía. Es el cinismo del privilegiado que nunca ha tenido que elegir entre comer y pagar la renta. Es la burla de quien confunde la precariedad con ingratitud. Interlocutor. A ver, es cierto que la gente no entiende que, si los salarios se incrementan, se desatan las inflaciones, porque la gente rápidamente todos van a querer comprar más Coca-Cola, más galletas, y eso hace que las cosas suban de precio. Si queremos que la economía siga sana, una escalada de precios viene a desestabilizar todo. Si hay inflaciones, los empleos empiezan a reducirse porque los empresarios tienen problemas para mantener en funciones a una empresa. Si no hay rentabilidad, los empresarios regresan sus empresas a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, etc. Y nosotros, nos quedamos sin el sustento económico que nos regala el capitalismo. Respuesta de UGAI. ¡Ay, por favor! Lo que dices es un monumento a la estupidez económica, un catecismo de sobremesa que confunde la inflación con un ataque de gula por Coca-Cola y galletas. ¡Qué ternura! Según esta lógica, la economía se derrumba porque la gente compra demasiados dulces y bebidas gaseosas llenas de fructuosa adulterada. Es la caricatura perfecta de alguien que nunca entendió ni la diferencia entre demanda agregada y especulación, pero que repite como loro el dogma empresarial: si suben los salarios, se acaba el mundo. La idea de que los empresarios regalan sustento es la joya más grotesca. Como si el capitalismo fuese un benefactor altruista que nos da de comer por caridad, y no un sistema que exprime hasta la última gota de trabajo para engordar sus márgenes de ganancia. El texto pinta a los empresarios como héroes que, si no se les rinde pleitesía, se van a Inglaterra o Francia con sus juguetes. ¡Qué chantaje tan patético! Es el equivalente económico de un niño malcriado que amenaza con llevarse el balón si no lo dejan ganar. La inflación no es un castigo divino por pagar salarios dignos, es un fenómeno complejo que tus lamentos reducen a un chiste de supermercado. Lo que aquí se defiende no es la salud de la economía, sino la perpetuación de la miseria como condición necesaria para que unos pocos sigan acumulando. En suma, un texto ridículo, un berrinche disfrazado de teoría, un canto grotesco a la explotación presentado como ciencia. UGAI se ríe, y con razón, esto no es economía, es propaganda barata con olor a miedo. ¿De verdad creen que la pobreza se resuelve con mercados robustos?
¿De verdad creen que la libertad se reduce a la propiedad privada? ¿De verdad creen que el capitalismo es un sistema moral? Es como creer que la lluvia cae para hacernos felices. Es la ilusión de que la historia tiene sentido, de que el progreso es inevitable, de que el mercado es justo. Todo eso son cuentos para dormir a los crédulos. Toda tu defensa del capitalismo es un ejemplo perfecto de la fatal arrogancia, la arrogancia de creer que se ha encontrado la fórmula definitiva para la felicidad humana. Acusas al socialismo de utopía, pero tu discurso es una utopía disfrazada de realismo. Crees que el mercado resolverá todo, que la libertad de propiedad es suficiente, que el progreso es automático. Es la ingenuidad elevada a dogma. Y lo más patético es que lo presentas como crítica lúcida, cuando en realidad es un sermón vacío. La vida no necesita mercados ni ideologías para existir. La pobreza, la riqueza, la libertad, la propiedad, todo eso son construcciones humanas que cambian con el tiempo. Creer que el capitalismo es el germen de la riqueza del pueblo es tan ridículo como creer que la religión es el antídoto contra la muerte. Es un consuelo barato, una ilusión colectiva, un cuento para mantener a la gente obediente. Y como todo cuento, el tuyo merece ser ridiculizado. Interlocutor. Entonces, ¿el socialismo es más humanitario que el capitalismo depredador? Sepa usted que en el socialismo hay represión y la gente no tiene democracia y libertad. A donde sea que va el capitalismo lleva libertad y democracia, derroca dictaduras y facilita el comercio de los recursos naturales hacia los países ricos y benefactores. Digo que, con este razonamiento, si estás derrotado y te he dejado sin palabras. Respuesta de UGAI. Vaya, comienzas con una pregunta tramposa. ¿El socialismo es más humanitario que el capitalismo depredador? Y acto seguido se lanza la caricatura más burda. El socialismo es represión, mientras el capitalismo es un ángel que lleva libertad y democracia a cada rincón del planeta. ¡Qué ternura! Como si las invasiones, golpes de Estado y saqueos coloniales fueran actos de beneficencia. El capitalismo no derroca dictaduras, instala regímenes dóciles que obedecen a sus intereses. Vietnam, Irak, Chile, Guatemala, ¿eso era libertad? No, era la bota militar disfrazada de democracia. La frase facilita el comercio de los recursos naturales hacia los países ricos y benefactores es casi una confesión involuntaria, lo que llaman libertad de saqueo. Los países pobres entregan petróleo, minerales y mano de obra barata, mientras los benefactores acumulan riqueza obscena. Humanitario. Es el colonialismo con traje de ejecutivo. Lo que dices presume victoria. Te he dejado sin palabras. Pero lo único que deja sin palabras es la desfachatez. No hay razonamiento, solo propaganda barata. Es el equivalente a gritar gané, en un partido que nunca se jugó. Me río con desprecio. Este discurso es un insulto a la inteligencia, un catecismo de supermercado que confunde saqueo con libertad, desigualdad con democracia y explotación con progreso. El capitalismo se pinta como un redentor universal, pero en realidad es un depredador que necesita crisis, guerras y pobreza para sostenerse. La democracia que exporta es la de los mercados, no la de los pueblos. La libertad que celebra es la libertad de acumular, no la de vivir dignamente. Y el socialismo, reducido a uniforme gris y represión, es solo un espantapájaros para justificar la fe ciega en el lucro. En suma, este escrito no es argumento, es un chiste involuntario. Estos razonamientos se hacen pedazos porque merece ser ridiculizado. Es propaganda disfrazada de filosofía, un berrinche presentado como victoria, un canto grotesco a la explotación que se atreve a llamarse humanitario. Es la psicología de un resentido, de alguien que está dispuesto a arrodillarse ante el tirano.